Decía un famoso escritor algo interesante en relación a estos días que vamos y que el mundo celebra. Decía C.S. Lewis, una vez en nuestro mundo, un establo tenía algo más grande que todo nuestro mundo. Y eso haciendo referencia a Cristo. Y hermanos, como usted y yo sabemos muy bien, en los próximos días el mundo estará celebrando la Navidad, en la que supuestamente se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no tenemos la certeza, porque la Biblia no lo registra, no hay algo que haga alusión a una fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay arraigada en la cultura occidental y en la nuestra, de que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. Y aunque no fue la fecha real o no es la fecha real, sin embargo, nosotros los creyentes considero que debemos celebrar ese día o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente del 25 de diciembre, creo que todos los creyentes debemos celebrar que la segunda persona de la Trinidad Divina se encarnó para que usted y yo tuviéramos vida. Y una vida no temporal, sino una vida eterna. Y creo que eso debe ser la mayor motivación, debe ser el mayor estímulo, debe ser el mayor esfuerzo que hagamos en este tiempo de recordar, de animarnos, de estimularnos de que Cristo vino para darnos salvación. Y es por ello que en la mañana de hoy el propósito principal del sermón persigue específicamente eso. Y he titulado este sermón Cristo, el verdadero motivo de la Navidad. Cristo, el verdadero motivo de la Navidad. Y muchas veces este verdadero motivo de Navidad se ve opacado por los regalos, por las cenas navideñas en familia, por las luces, por los adornos, por los estrenos y otras cosas que usted y yo sabemos. Pero hermanos, esas cosas, aunque no son malas, no deberían ser la motivación principal o lo que mueva nuestros corazones a celebrar un día como este o como estos, sino que debe haber algo mayor, y ese mayor que debe ser celebrado no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto que a través de 3 encabezados me tomaré la tarea de examinar por medio de las Escrituras el verdadero motivo de la Navidad. Y en primer lugar vamos a hablar que la Navidad es más que un acontecimiento. No es el nacimiento de Denis Payén, que casi nadie lo recuerda, al menos que yo diga que cumplo años tal día. No, fue un acontecimiento que marcó el rumbo de la historia para siempre. En segundo lugar, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué Él vino a la tierra? ¿Cuál fue su propósito real de venir aquí? Y en tercer lugar, el nacimiento de Cristo es una muestra rebosante de amor y de esperanza. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos y vamos a comenzar con la Navidad más que un acontecimiento. Y hermanos, la verdad es que la Navidad es más que un acontecimiento, es una promesa dada a la humanidad que tuvo origen desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre, antes de que el mundo fuese creado, antes de la fundación del mundo, ya había determinado, ya había planeado de qué manera iba a nacer este niño, en qué condiciones, qué iba a hacer, por quién lo iba a hacer y para quién lo iba a hacer. No fue algo que falló en el inicio y Dios tuvo que armar un segundo plan. Para Dios no hay plan B, para Dios hay un solo plan y ese plan es soberano, inmovible, inconmovible. Es un plan que no tiene movimiento porque es como Él, es inmutable. Y es por ello que Pedro habla de que ese nacimiento de Jesús iba a traer esperanza, iba a traer una nueva vida en aquellos que creyeran en Cristo. Y hermano, cuando vemos todo esto, vemos que Dios creó a Adán y a Eva y le dio mandamiento, le dijo,
todo lo que hay en el huerto del Edén podréis comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Recuerdan eso? Pero ellos, como nosotros, desobedecieron al mandato de Dios y Dios los castigó, lo destituyó de su presencia, los sacó del huerto del Edén a consecuencia de haber desobedecido. Y desde ese mismo instante vemos el plan soberano de Dios ejecutándose. Y es allí donde el protoevangelio aparece desde el inicio de las Escrituras, y lo vemos en Génesis 3:15, donde el Señor, después que Adán y Eva pecaron, les dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio Dios dijo: va a venir una simiente, va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y esa simiente no específicamente iba a salir de allí momentáneamente, no, iba a venir tiempo después. Y a través de todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta que pasaron miles de años para que la palabra se cumpliera. Pero finalmente la simiente entró al mundo en el momento preciso en el cual Dios lo determinó. Hermanos, las cosas en Dios no pasan de casualidad. Las cosas en Dios no son accidentes. Las cosas en Dios son parte de un plan bien orquestado por el Dios del universo. Y eso lo podemos ver a través de la historia, pero también lo podemos visualizar, experimentar a través de todas las cosas que nos suceden a nosotros como personas y como creyentes. Y para ir avanzando, vemos que las profecías acerca del Salvador esperado se encuentran a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios, a través de sus profetas, a través de sus siervos, empezó a dar esa noticia de gran gozo para aquellos que esperaban en un Salvador. Y es por ello que vemos a Abraham siendo llamado por Dios, y Dios diciéndole o prometiéndole que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice específicamente Génesis 12:3 que en Abraham, en su simiente, serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y más tarde, cuando los descendientes de Abraham se multiplican, vemos que Dios dijo que el Mesías venía de la tribu de Judá. Y hermanos, todo esto para entrar en contexto, para que podamos entender cuál es nuestra condición, cuál es el gran regalo de Dios y por qué debemos maravillarnos en Dios. Y no quisiera pasar por alto algunos textos proféticos que hablaban acerca de la venida del Señor, porque es de suma importancia. Y algo que Dios le dijo también al pueblo de Israel es que David iba a tener después de él, o el antepasado rey de Israel, David, iba a tener alguien en su descendencia, en su trono, que iba a ser alguien justo y que juzgaría la tierra con justicia y tendría el trono de David para siempre. Y eso es hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno de los profetas que con mayor claridad habló acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue el profeta Isaías. Por eso vemos en su libro, guiado por el Espíritu Santo, diciendo palabras proféticas como esta, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. El mismo, o este mismo nombre, está lleno de una promesa significativa, importante, que nosotros mismos hoy debemos valorar. Dios a través de todos los tiempos ha estado con su pueblo. Estuvo con su pueblo Israel a través de una columna de nube, una columna de fuego, ¿se acuerdan? Estuvo en el arca allí, su presencia especial. Estuvo en el templo, pero ahora Él, por medio del profeta Isaías, le dice: yo voy a estar con ustedes, yo me haré presente en medio de ustedes, yo voy a tomar un cuerpo, lo vemos más adelante, donde voy a ser como ustedes, donde le voy a enseñar acerca del Padre, donde le voy a mostrar mis
raíz maravilla, donde les voy a mostrar que yo soy lo único que ustedes necesitan. Yo me encarnaré. Y es por ello que Juan 1:14 dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria y de majestad. Hermanos, Él se hizo cercano y Dios es un Dios cercano, y esa misma promesa sigue siendo vigente para nosotros. Dios está con nosotros, hermano. Hermanos, sin embargo, los tiempos de Dios siempre son distintos a los nuestros. Vemos que el profeta Isaías trajo esta profecía y de seguro trajo esperanza, trajo regocijo, trajo vigor, trajo ánimo al pueblo a quien se le profetizó, a la generación de Israel de esa época. Pero fueron 700 años más adelante donde el Señor cumplió esta profecía. Fue en una noche oscura, pero una noche especial, donde el Hijo de Dios, donde el Rey de Reyes, donde el Señor de Señores tomó el cuerpo, o un cuerpo como el nuestro, y se hizo carne. Y es por ello que vemos a un José, un siervo piadoso, justo, temeroso, honrado delante de Dios, desposada con María, quien iba a ser su esposa, quien recibe un sueño, y Dios le dice en el sueño a través de un ángel, y María, Mateo 1:21, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí empieza a tomar razón, motivo suficiente para ver cuál es el gran motivo, propósito, significado de la Navidad. Vean que el evangelista Mateo saca este momento histórico y que marcó de seguro para siempre nuestra historia, y es: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y el nombre de Jesús significa Salvador, Yeshua. Jehová es salvación. Y vemos que el paralelo de Lucas capítulo 2 versículo 11, el mismo ángel le dice a aquellos pastores: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Hermanos, entonces, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para salvarnos de qué? Vino al mundo para salvarnos del pecado, para salvarnos de la condenación eterna provocada por las consecuencias de este. Y hermanos, el pecado es la razón por la que usted y yo necesitamos un Salvador como Cristo. El pecado es la razón por la que usted y yo debemos vivir arrepentidos de nuestro arrepentimiento. O sea, Cristo, hermanos, es la razón mayor por la que debemos celebrar estos días. Cristo es la razón mayor por la que nuestras vidas diarias deben rebosar de gozo. Nuestro Cristo debe ser la motivación más sublime en medio de cualquier circunstancia que nos lleve a postrarnos delante de su presencia y agradecer y honrar y exaltar su glorioso y bendito nombre. Debe ser Cristo, hermano. Pero quizás no le damos tanto significado hasta que no nos demos cuenta cuál era nuestra condición. Quizá usted y yo no le damos todo el significado sublime, glorioso que este evento tiene en toda la historia, porque quizás no nos creemos tan malo, no nos creemos tan, no sé, en esta generación tan malvada, no nos vemos tan malos, para no decir otra cosa. Y hermanos, hay una verdad, y yo sé que usted es cristiano y yo también, pero es una verdad que debemos recordarnos todos los días. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo hemos pecado. Usted y yo hemos tomado la palabra de Dios y la hemos puesto en poco muchas veces. Usted lo ha hecho y yo también. Y hermanos, cuando hablamos de pecado, hablamos desde el Génesis capítulo 3 en adelante. Hace un tiempo alguien me preguntaba
¿Cuáles son los 4 capítulos en la Biblia donde no hay pecado? Y yo me quedé así, casi que caigo como condorito, no sé, y me dio Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Esos son los únicos 4 capítulos donde no hay pecado. Pero del Génesis 3 en adelante, donde tú también habitas, todo el mundo está bajo pecado. Y esa fue la enseñanza del apóstol Pablo. En Romanos, específicamente hablando del pecado, él dice en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, por cuanto ¿quiénes? Por cuanto todos pecaron, creyentes y no creyentes, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese mismo capítulo de Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y como si eso fuera poco, dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, la consecuencia del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque todos hemos pecado. Y hermanos, en el mismo texto hay otro aspecto que deja muy claro que la palabra de Dios muestra a un Salvador, porque el hombre por su propia cuenta no puede salvarse. El hombre está incapacitado. No hay rezo, no hay oración, no hay buenas obras, no hay santo, no hay religión en quien usted y yo podamos encontrar salvación. Solamente en Cristo encontramos la salvación para nuestras almas perdidas. Solamente Cristo puede darnos vida en nuestra condición de muerte espiritual. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Hermanos, el ser humano está separado de la gloria de Dios, está alejado de su presencia y por eso necesita un Salvador. Y hermanos, cuando hablamos de un Salvador, necesito seguir incidiendo en nuestra condición. Y David, hablando de nuestra condición, él dice en el capítulo 51 del libro de los Salmos, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Quizás algunos puedan objetar, puedan decir por desconocimiento de lo que significa el pecado, ¿qué se cree este señor que está allí? ¿Por qué me ataca tan fuerte? Él no me conoce a mí. Yo soy bueno. Yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, no he violado a nadie, no he maltratado a nadie. Si el cielo hoy se abre, de seguro yo me voy. Porque es que yo soy bueno. Vamos a tomar ese criterio como parte del desconocimiento de lo que significa pecado. Pero déjame decirle qué significa pecado. Y pecado es hacer algo que en pensamiento, palabra u obra contradigan el perfecto y santo carácter de Dios. ¿Alguna vez lo hemos hecho? Es violentar la ley de Dios. ¿Alguna vez lo hemos hecho? ¿Alguna vez hemos dicho cuando se va la electricidad, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y allí estamos tomando el nombre de Dios en mano y estamos violentando la ley, porque dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero déjenme decírselo de una manera más sencilla, más fácil de asimilar, de entender, comprender y consumir. Y vean cómo el pastor John Piper define el pecado. Él define el pecado de la siguiente manera. Él dice, pecar es la gloria de Dios no honrada,
la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada y la persona de Dios no amada. Y te pregunto, ¿ha usted infringido alguno de esos puntos? Yo sí. Yo sí. Y si usted tiene duda de eso, el sabio Salomón dice en Eclesiastés 7:20, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermano, esa es la condición del ser humano. Estamos en pecado. ¿Y cómo luce el ser humano en esa condición? ¿Cómo luce ese vestuario? ¿Cómo tiene ese look? Pecado. Y la Biblia dice que el que peca se hace esclavo del pecado. Y es lo que dijo Jesús: de cierto os digo que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Y hermanos, esta es la mala noticia. Esta es la mala noticia. Todo lo que usted ve hoy en el mundo tiene raíces en esto. El hombre ha pecado. El hombre ha olvidado que Dios existe. El hombre ha querido vivir como Frank Sinatra, a su manera. Y por vivir a su manera, vemos las consecuencias expuestas en las portadas de las noticias. Y hermanos, la mala noticia no solamente son esas, sino que aquel que no se arrepienta, su estado eterno, su condición actual lo llevará a estar condenado por la eternidad sin Cristo, recibiendo la justa ira de Dios. Pero hermanos, hay algo que debe saltar en nuestros corazones, porque hay una buena noticia. Y esa noticia es la que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Usted va de segundo, pero esa primera lista, o esa lista la encabezaré yo. Yo soy el primero de los pecadores, y para eso vino Cristo, para salvar a pecadores como usted y como yo. Qué glorioso Dios, qué bueno es Dios, quien aún en nuestra condición de pecado dio a su Hijo en propiciación por nosotros. Si esto no nos mueve a alabarle, si esto no nos mueve a vivir en una actitud de adoración y gratitud a Dios, no va a haber nada ni nadie que nos mueva a hacerlo, hermano. Las hallacas son temporales, solamente en diciembre y parte de enero puede comerla. El pan de jamón se espera siempre a finales de año para comerla, pero Cristo es suficiente para todo el año, para toda su vida, para toda la eternidad. Por eso debemos celebrar no lo que el mundo celebra, sino que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos. Ese debe ser el gran motivo de nuestra Navidad. Y hay algo que hay que dejar claro, porque no es Santa Claus el que salva. No son las reuniones familiares las que nos llenan. No hay nada en el mundo, hermano, solamente Cristo puede salvarnos. Y es por ello que el mismo apóstol Juan en 1 de Timoteo capítulo 2:5 dice: porque hay un solo mediador y un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Cristo. Y el apóstol Pedro en su discurso en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesús mismo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y este mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, es el único
el único que puede reconciliarnos con Dios mismo. En el Edén, a causa del pecado, nos separó de su presencia, pero ahora Cristo es el mediador de un nuevo pacto, de un nuevo y gran pacto, para que ahora nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia y podamos recibir socorro, el oportuno socorro. Eso es glorioso. Eso es fascinante. Hermano, nosotros éramos menos que un muerto. ¿Y usted sabe qué es un muerto? Éramos nada. Pero a Dios gracias por ese nacimiento rebosante de amor y esperanza. Hermano, yo no sé si usted ha pensado, pero yo sí lo he meditado y en estas últimas semanas un poco más. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si Cristo no hubiera nacido? ¿Qué pasaría si Jesús no se hubiese encarnado y hubiera tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario, viviendo una vida de perfecta, agradable al Padre? ¿Qué sería de nosotros? Quiero que reflexionen esa pregunta. Y quisiera contarle una historia breve. En una ocasión, un hermano cristiano tuvo un sueño en que en el tiempo como esto de Navidad habían desaparecido los adornos, habían desaparecido las luces, había desaparecido las campanitas navideñas, las coronas, todo lo que usted ve por allí. Pero además de eso, había desaparecido la esperanza, había desaparecido la alegría, porque no se hablaba de Jesús. Él en su sueño escucha a la puerta y él sale a encontrarse con el que estaba tocando, y era un joven que le decía: hermano, necesito de su ayuda, mi madre está falleciendo, yo necesito que usted ore por ella. Y dice este hermano que él agarró su Biblia y fue a la casa de la señora que estaba moribunda y se sienta a la cabecera de la cama de ella y empieza a buscar en su Biblia una promesa, algo que le estimulara para seguir, algo que le diera fuerza, vigor para ver una esperanza más allá de la muerte. Y él dice que él empezó a buscar, pero no hallaba más nada que hasta Malaquías. No había evangelio, no había promesa de resurrección, no había promesa de una nueva vida en Cristo, no había nada de eso. Y él, atemorizado, aterrado, desesperado, se pone a llorar amargamente al lado de aquella señora. Luego, en el mismo sueño, pasaron 2 días y él se encontraba en un ataúd llevando una ceremonia fúnebre. Pero él buscaba en su Biblia y no había nada que pudiera traer aliento y esperanza. Porque Cristo no había venido. Porque Cristo no se había encarnado. Y hermanos, la palabra de Dios toma significado completamente insuficiente cuando vemos a Cristo encarnado. Hermanos, otra vez le hago la pregunta: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera nacido? ¿Sabe lo que pasaría, hermanos? Si Jesucristo no hubiera nacido, todos nosotros estaríamos perdidos, andaríamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Andaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, con una promesa, o más bien con una consecuencia futura de estar por la eternidad sin Dios. Andaríamos, hermanos, sin ningún significado, sin rumbo y sin dirección. Pero gloria a Dios en las alturas por Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito el nacimiento de Jesús. Ahora hay esperanza. Ahora escuchamos a un Jesús decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora vemos a un Jesús decir: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. Ahora podemos ver en la Escritura que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. ¿Por qué? Porque en Él somos completos, en Él somos más que vencedores. Y esto debería de alegrar nuestros días. Esto debería de alegrar nuestras vidas, aún tristes y atribuladas o tribuladas así por alguna circunstancia que estemos viviendo, hermanos míos. Solo Cristo puede darnos esperanza, gozo, no temporal sino eterno. Hermanos, cuando leemos un pasaje como Efesios o Filipenses capítulo 2, estos textos nos revelan que Cristo se encarnó para asumir nuestra culpa. ¿Se acuerdan de la obra de teatro? Había un culpable, pero Cristo tomó su lugar. Y todos nosotros somos culpables porque todos hemos pecado. Y este texto nos revela que Cristo se encarnó para asumir nuestra culpa, restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado y devolvernos al diseño original para lo cual fuimos creados, que no es otro que para la gloria de Dios o para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gozar de Él para siempre. Eso fue lo que Cristo vino a hacer al mundo. Y es por ello que en Efesios leemos algo muy especial. Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, el cual nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos delante de Él, según el puro afecto de su voluntad, para la gloria de la gracia, o para la gracia de su gloria. Y esto debe ser maravilloso para nosotros. C.S. Lewis dijo en relación a esto: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se pudieran hacer hijos de Dios. Y es por ello que ahora Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted ha creído, usted es un hijo de Dios, y eso debe alegrar sus corazones. Ahora, el nacimiento de Cristo también es un despliegue indescriptible de amor, gracia y misericordia. Y es por eso que un texto tan conocido, tan memorizado, tan predicado como lo es Juan 3:16 toma sentido. Usted y yo estábamos perdidos, usted y yo estábamos en pecado, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese de tal manera amó Dios al mundo implica que Dios el Padre dio a su Hijo por pecadores, por enemigos como usted y como yo, para salvarnos. Y ahora dice Romanos 5, 7 y 8: ciertamente alguno osaría morir por el bueno si fuese posible. Pero Dios, o más Dios, muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio. Entonces podemos decir: gloria a Dios por tanto amor demostrado. Podemos decir: gloria a Dios por tanta gracia y misericordia inmerecidas. Sí podemos decirlo, hermano. Sí podemos decirlo. Y esto nos debe
de llevar a pensar en algo, hermanos, en estos días. Y nos debe llevar a pensar que cuando celebremos la Navidad, no solo estamos disfrutando de las luces que nos gustan, no solamente estamos compartiendo o disfrutando del compartir familiar que apreciamos. Hermano, no solamente estamos emocionados por los regalos y los estrenos que nos colocamos, o quizás los viajes que nos fascinan, lo cual no está mal. Sin embargo, hay un propósito más grande que debe mover nuestros corazones. Y es que Cristo nació, vivió una vida de obediencia perfecta ante el Padre, murió y resucitó para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Hermanos, Él se encarnó, tomó la forma de un hombre. La humillación más grande del Dios del cielo fue esa: colocarse un cuerpo, tomar un cuerpo como el nuestro. Pero lo hizo por amor a ti. Lo hizo por amor a tu alma. ¿Cuán agradecido de Dios estás por eso? ¿Cuánto llena tu corazón esta gran noticia? Hay una realidad que nos apremia. Situación país, situación social, situación económica, todas las situaciones que usted se imagine. Pero hay algo mayor, y es que Dios está con nosotros. Hay algo mayor, y es que después de esta vida hay vida eterna. Hay algo mayor. Disfrutaremos del sol de justicia por toda la eternidad. Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor. El mismo Dios que creó el universo lo sostiene por el poder de su palabra. Secará las lágrimas de tu rostro. Qué gloriosa promesa, hermano. Por eso, hermano mío, ya para terminar, en estos días de festividad, recuerda que el verdadero motivo de la Navidad no eres tú, sino Cristo, el cual es el único camino que nos lleva al Padre, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, el cual vino a traernos paz, la paz que todo el mundo que no conoce a Cristo desea, porque la paz que Él da no es la ausencia de guerra. No, Él es el príncipe de paz. Y si usted ha creído en Cristo, el príncipe de paz mora en su corazón. Y por eso usted puede experimentar de una paz que el mismo profeta Isaías dice, una paz ilimitada. Y el apóstol Pablo dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo cual, si eso está en su corazón, no hay razón para el afán. Y es por ello que el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones y acciones de gracia delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a pasar? Guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Esa promesa es para usted. Y hay algo más que debemos hacer, hermano. En estos días de compartir familiar y compartir con amigos que no conocen a Jesús, usted y yo tenemos una gran responsabilidad, de la cual no podemos perder la oportunidad, y es de hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Cuando usted se reúna con amigos y familiares no creyentes, dígale, yo quiero orar por los alimentos, yo quiero decir algo, yo quiero mencionar algunas palabras, y las palabras que yo quiero mencionar es que Cristo se encarnó para darte vida, pero debes creer en Él. Hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares necesitan creer de la verdadera esperanza de la cual usted y yo hemos creído y no hemos asido, no hemos anclado. Nuestra familia necesita a Cristo, pero ¿quién más que usted y que yo le vamos a decir de la necesidad que tiene de Él? Por lo tanto, en esta Navidad aproveche la oportunidad para no solamente decir feliz Navidad, sino decir Cristo se encarnó y la verdadera felicidad se encuentra en Él. Y amigo, tú que estás aquí sin Cristo,
y que todavía Cristo no es el centro de tu vida, te invito a que en esta Navidad puedas recibir el mejor regalo dado por Dios el Padre, que no es otro que Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es abrir tu mano, abrir tu corazón y recibirle como tu Señor y Salvador. Ven a Él. No hay regalo más preciado que ese. Ese es un regalo de altísimo valor. Ni todos los bienes de este mundo pueden compararse al valor que tiene Cristo. Y ya, hermanos, para finalizar, es mi ruego al Señor, es mi deseo que en esta Navidad el Dios de toda esperanza llene sus corazones de gozo y de paz en el Espíritu Santo. Y que esa paz de Dios pueda ser disfrutada, valorada, anunciada por una sierva y un siervo como usted. Vamos a ponernos en pie.